La historia del rey David es recordada por victorias. Un joven que enfrentó gigantes, un rey que venció guerras, un hombre llamado según el corazón de Dios. Pero hay una parte de esta historia que muchos evitan enfrentar. Los mayores errores de David no destruyeron solo su vida, destruyeron su propia familia, hijos muertos, incesto, rebelión, y al final, un rey llorando, quebrado, deseando haber muerto. Nada de esto ocurrió por casualidad. En 2 Samuel 12:10, Dios declara algo que resonaría por toda la vida de David. La espada jamás se apartará de tu casa. Esta no es solo una frase, es una consecuencia que se extiende en el tiempo. Porque hay algo que pocos entienden. Dios perdona el pecado, pero no siempre elimina las consecuencias. Si nunca has percibido esto, hoy te voy a mostrar cómo y por qué todo esto ocurrió. Entonces, suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video y ayúdanos a hacer crecer este canal. Necesito mucho tu ayuda. Todo comienza de forma casi imperceptible. La Biblia dice, en 2 Samuel 11:1, en la primavera, época en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab, pero él mismo se quedó en Jerusalén. Ese detalle parece pequeño, pero carga un peso profundo. Era tiempo de guerra. Era el lugar donde él debía estar. Era la responsabilidad que llevaba como rey. Pero no fue. Se quedó. Y ese fue el primer desvío. Porque muchas caídas no comienzan con un pecado visible, comienzan con una decisión silenciosa de salir del lugar correcto. David no estaba en un campo de batalla, no estaba liderando su ejército, estaba en casa. Y es en ese espacio, lejos del propósito, donde la vulnerabilidad comienza a crecer. El texto continúa diciendo que, al atardecer, David se levantó de su lecho y comenzó a caminar por la terraza del palacio, y fue en ese escenario exacto que algo llamó su atención. Algo que podría haber ignorado, pero no ignoró. La Biblia dice, y vio desde la terraza a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. 2 Samuel 11:2. Era solo una mirada y David tuvo una elección. Podría haberse apartado. Podría haber desviado la mirada. Podría haber interrumpido ese momento antes de que creciera. Pero no lo hizo. Entonces David mandó preguntar quién era aquella mujer. La mirada se convirtió en interés. La respuesta llega rápidamente. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Heteo? Ahora David sabía quién era. Sabía que era casada. Sabía que pertenecía a otro hombre, uno de sus soldados más fieles. En ese punto ya había suficiente información para detenerse. Pero el problema del pecado es que no se alimenta de la falta de conocimiento. Se alimenta de la decisión de continuar incluso cuando sabemos que debemos detenernos. Y entonces viene el siguiente paso. Entonces David mandó traerla y se acostó con ella. 2 Samuel 11:4. Lo que podría haber sido interrumpido al inicio ahora se había convertido en algo que ya no podía deshacerse. Poco tiempo después, un mensaje llegó hasta David. Estoy embarazada. 2 Samuel 11:5. Y en ese instante, lo que estaba oculto comienza a salir a la luz. Ahora ya no era solo un error. Era algo que podía ser visto, expuesto, revelado. Y es aquí donde la caída se profundiza. David toma una decisión. Manda traer a Urías de vuelta de la guerra. El plan era simple: hacer que regresara a su casa para que el embarazo pareciera legítimo. Pero algo inesperado sucede. Urías se niega. Él dice, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas, y Joab mi señor, y los siervos de mi señor están acampados en el campo, ¿y he de yo entrar en mi casa para comer y beber, y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma no haré tal cosa. 2 Samuel 11:11. Mientras David se apartó de su deber, Urías permaneció fiel al suyo. David insistió, intentó manipular, intentó controlar la situación, pero nada funcionó. Y entonces cruzó una línea aún más profunda. David escribe una carta para Joab, y coloca esa carta en manos del propio Urías. Sin saberlo, estaba cargando su propia sentencia de muerte. La orden era clara. Pongan a Urías en la primera línea, y luego retírense para que sea herido y muera. El pecado que comenzó con una mirada ahora se convierte en asesinato. Y cuando Urías muere en la batalla, David cree que resolvió el problema. Toma a Betsabé como esposa y todo parece normal. Pero hay algo que nunca puede ser engañado. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. 2 Samuel 11:27. David logró ocultarlo de todos, del pueblo, de los siervos, del ejército, pero no de Dios. El silencio que parecía protección en realidad era solo un intervalo antes del confrontamiento. La Biblia dice en 2 Samuel 12:1. Entonces el Señor envió a Natán a David. Él llega contando una historia.
sobre 2 hombres, uno rico, con muchos rebaños, otro pobre, con una sola corderita, a la que amaba como hija. Y entonces un visitante llega a la casa del hombre rico. En lugar de usar lo que tenía, toma la única oveja del hombre pobre y la prepara para servirla. Cuando David oye esto, algo dentro de él reacciona inmediatamente. Se levanta con indignación. Tan cierto como vive el Señor, el hombre que hizo esto merece la muerte. Según Samuel 12:5. David juzgó con justicia al hombre de la historia, pero no percibió que estaba juzgándose a sí mismo. Y entonces viene la frase que rompe toda ilusión. Tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7. Todo lo que estaba oculto, ahora estaba expuesto. Natán continúa trayendo la palabra del Señor. Yo te ungí, te libré, te di, y si fuera poco, te habría dado aún más. Aquí está el punto central. El problema no fue solo el pecado. Fue despreciar lo que Dios ya había dado. Fue actuar como si no fuera suficiente. Ahora, por tanto, la espada jamás se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. David finalmente responde: He pecado contra el Señor. Y Natán dice algo poderoso: El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. 2 Samuel 12:13. David fue perdonado. Esa es una verdad clara. El peso de la culpa fue removido, la condenación fue quitada, pero inmediatamente después viene algo que muchos no esperan. Pero por causa de esto, el hijo que te ha nacido morirá. 2 Samuel 12:14. El perdón fue liberado, pero la consecuencia permaneció. Y es aquí donde esta historia se vuelve aún más profunda, porque David no reacciona con rebeldía, reacciona con búsqueda. Cuando el niño enferma, entra en un periodo de ayuno. Ora. Se postra en el suelo, pasa noches clamando a Dios, intenta revertir lo que fue declarado. Los días pasan, y la situación no mejora. Después de 7 días, el niño muere. Los siervos tienen miedo de decirlo, pero David lo percibe. Y entonces hace algo inesperado. Se levanta, se lava, adora al Señor. No hay rebelión, no hay acusación. Cuando le preguntan por qué, él responde: Mientras el niño aún vivía, ayunaba, porque decía: ¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? 2 Samuel 12:22-23. David entendió algo que muchos no entienden. Hay momentos en los que ya no hay nada que revertir. El perdón de Dios es completo. Pero eso no significa que todo volverá a ser como antes. Y lo más serio es que esa aún no era la mayor consecuencia. Lo que fue declarado comienza ahora a manifestarse dentro de su propia casa. La espada comienza a moverse. A partir de este punto, la historia cambia de dirección. Ya no es solo sobre el error de un hombre. Es sobre lo que ese error comenzó a producir dentro de su propia familia. En 2 Samuel 13, el enfoque sale de David y pasa a sus hijos. Entre ellos estaba Amnón, el primogénito, y Tamar, su media hermana. La Biblia dice: Amnón se enamoró de Tamar. 2 Samuel 13:1. Pero no era amor. Era un deseo desordenado. Una obsesión que no respetaba límites. Amnón se angustió, hasta enfermar por causa de ella. 2 Samuel 13:2. Y aquí entra algo peligroso en la historia. Un consejero, Jonadab, amigo de Amnón. Él percibe lo que está pasando, pero no confronta, no corrige, alimenta, sugiere un plan basado en engaño. Amnón debía fingir estar enfermo y pedir que Tamar viniera a cuidarlo. Y así sucede. David es informado y manda a Tamar al cuarto de Amnón. Sin darse cuenta, participa en la situación. Cuando Tamar entra, Amnón manda a todos salir. Y entonces intenta forzarla. Ven, acuéstate conmigo. Tamar resiste, argumenta, apela a la razón, a la ley, al honor. No, hermano mío, no hagas tal cosa. Pero él no escucha. La Biblia dice: pero siendo más fuerte, la forzó. 2 Samuel 13:14. Y lo que ocurre después es aún más perturbador. Luego Amnón la aborreció con un odio mayor que el amor con que la había amado. La rechazó, la expulsó. Y Tamar sale llorando, con ceniza en la cabeza, con sus vestiduras rasgadas, cargando un dolor que nunca debió ser suyo. Cuando el rey David se enteró de todo, se enojó mucho. Pero no hizo nada. No hubo justicia. No hubo corrección. No hubo confrontación. Y ese silencio se convirtió en uno de los errores más graves de toda la historia, porque cuando el mal no es confrontado, no desaparece, crece, y dentro del corazón de otro hijo, algo ya estaba comenzando a formarse. Después de lo que ocurrió con Tamar, nada volvió a ser igual.
El ambiente dentro de la casa cambió. Pero no hubo conversación, no hubo corrección, no hubo justicia. La Biblia dice, Absalón no habló con Amnón ni mal ni bien, porque lo odiaba. 2 Samuel 13:22. Absalón no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio. Pero no era un silencio de paz, era un silencio cargado. Un silencio que escondía algo que se estaba formando por dentro. Pasan 2 años. 2 años sin justicia. 2 años sin resolución. 2 años alimentando un sentimiento que nunca fue tratado. Y entonces, Absalón decide actuar. Prepara una fiesta, invita a todos los hijos del rey. Un ambiente aparentemente normal. Pero por detrás, había un plan. Insiste en que Amnón esté presente. Y después de mucha insistencia, David lo permite. Una vez más, una decisión sin discernimiento. Durante la fiesta, cuando el corazón de Amnón ya estaba alegre por el vino, Absalón da la orden, golpeen a Amnón. 2 Samuel 13:28. Y en ese instante, lo que estuvo guardado por 2 años, explota. Amnón es asesinado, la venganza se ejecuta, y la espada, que había sido declarada, ahora se hace visible dentro de la casa de David. Un hijo muerto, otro responsable por la muerte, y una familia aún más fragmentada. Cuando la noticia llega a David, el texto dice que rasga sus vestiduras y se lanza al suelo. El dolor ahora es real, pero el patrón continúa. David no hace nada, Absalón huye, y permanece lejos por 3 años. Después de 3 años lejos, Absalón comienza a regresar. El corazón del rey David se inclina hacia su hijo. Lo extraña. Desea cercanía. Pero, una vez más, no hay tratamiento real. Absalón vuelve a Jerusalén, pero no puede ver a su padre. Está cerca, pero distante. Y así pasan 2 años. Sin conversación, sin arrepentimiento claro, sin restauración verdadera. Hasta que finalmente se encuentran. Absalón se inclina delante del rey, y David lo besa. Un gesto externo. Pero por dentro, nada fue resuelto. Y es exactamente aquí donde Absalón comienza a actuar en silencio. Se levanta temprano y se queda a la puerta de la ciudad. Allí encuentra a personas que venían en busca de justicia. Les pregunta de dónde vienen, escucha sus causas y luego dice, «Tu causa es buena y justa, pero no hay quien te escuche de parte del rey». No acusa directamente, pero insinúa. Planta duda, crea comparación, y entonces completa. «¿Quién me diera ser juez en esta tierra? Yo haría justicia a todos». Y la Biblia revela lo que estaba ocurriendo detrás de todo esto. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. 2 Samuel 15:6. Esto no ocurrió de un día para otro. Fue construido. En el silencio, en la falta de resolución, en la ausencia de justicia. Lo que comenzó dentro de la casa, ahora comienza a alcanzar el reino. Y lo que parecía solo un problema familiar, estaba a punto de convertirse en algo mucho mayor. La rebelión no tarda en manifestarse. Absalón pide permiso para ir a Hebrón, lugar donde David había sido ungido rey, diciendo que desea cumplir un voto al Señor. Pero no era un voto, era el inicio de algo mucho mayor. El texto dice, entonces Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta, digan, Absalón reina en Hebrón. 2 Samuel 15:10. La conspiración crece, el número de seguidores aumenta, y entonces la noticia llega hasta el rey David. El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Ya no es solo un conflicto familiar, es una crisis nacional. Y David lo entiende de inmediato. Tiene que huir. El rey, ungido, vencedor de batallas, ahora está saliendo de Jerusalén, descalzo, con la cabeza cubierta, llorando. No está huyendo de un enemigo extranjero, está huyendo de su propio hijo. Mientras David sale, Absalón entra en Jerusalén, toma el control, consolida su posición. La ruptura ahora es irreversible. Y entonces, la guerra comienza. Los ejércitos se levantan, las fuerzas se dividen. Padre contra hijo. Antes de la batalla, David da una orden clara. Por amor a mí, traten con bondad al joven Absalón. A pesar de la traición, él sigue siendo padre. Pero no todo ocurre como David esperaba. Durante la huida, Absalón pasa por debajo de un árbol, y su cabello queda atrapado en las ramas, queda suspendido, sin poder escapar. Y cuando Joab lo encuentra, aún sabiendo la orden de David, lo mata. 3 lanzas, directo al corazón, y en ese instante, la rebelión termina. Pero el precio aún no ha sido completamente revelado, porque la parte más dolorosa de esta historia no es la guerra, es lo que viene después. La batalla terminó,
El reino fue preservado. Pero no hubo celebración. Cuando la noticia llega al rey David, no pregunta por la victoria. Pregunta por su hijo. ¿Está bien el joven Absalón? A pesar de la traición, de la rebelión, de la guerra, él seguía siendo padre. Pero la respuesta llega. Absalón estaba muerto. Y el texto dice que David se turbó, subió, y comenzó a llorar. Hijo mío Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? 2 Samuel 18:33. No hay triunfo. Hay dolor. Un dolor que no puede ser revertido. Y cuando miramos toda la historia, queda claro. Nada de esto comenzó en la rebelión. Comenzó cuando él no fue, cuando miró, cuando insistió, cuando escondió, y cuando dejó de corregir. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios perdona. Pero las decisiones generan consecuencias, y la mayor advertencia no es solo sobre caer, es sobre lo que hacemos después de la caída.